Buenas tardes, soy Juan Carlos Valdés del grupo 3Y del ITT y en esta ocasión vamos a ver el capítulo 7 y 8 de Triola. Vamos a iniciar entonces con el 7.2 en la estimación de la proporción de una población, donde el cuestionamiento nos indica que los medios de comunicación USA se realizó una encuesta. Publicó una ilustración que representaba los resultados de una encuesta realizada con 21.944 sujetos. La ilustración mostraba un 43% respondió afirmativamente de la siguiente pregunta. ¿Preferiría tener un trabajo aburrido que estar desempleado? El margen de error se reportó como un 61 punto porcentual. ¿Qué aspecto importante de la encuesta se omitió? Como respuesta, pues es considerar el nivel de confianza, el cual puede asumir que es el 95% para que sea válido. Sin embargo, debemos tener claro totalmente los datos. Siguiente, margen de error. Para la encuesta descrita en el ejercicio 1, explica el significado de la afirmación. El margen de error es del 61 punto porcentual. Esto nos puede indicar que entre menor sea la cantidad, nos brinda un mayor grado de confianza, ya que tendremos datos más exactos. Por lo tanto, el margen de error es muy alto, lo que no genera confianza ante las personas que validan la encuesta. 3. Intervalo de confianza. En la encuesta descrita en el ejercicio 1, observamos que el 43% de los individuos encuestados respondieron afirmativamente a la pregunta planteada, puesto que el 43% es la mejor estimación del porcentaje de la población. ¿Por qué necesitaríamos un intervalo de confianza? Es necesario darle certeza a la muestra, ya que debemos confiar en que el tipo de encuesta simple no siempre nos brindan la seguridad necesaria, ya que el índice está señalado no nos asegura la exactitud. ¿Qué información adicional proporciona el intervalo de confianza? Nos pueden incluir valores o parámetros de una población desconocida. Para que este sea válido, se considera que debe tener un 95%. Muestra. Suponga que los resultados de encuesta del ejercicio 1 se obtuvieron enviando por correo 100 cuestionarios, de los cuales se recibieron 21.944 respuestas. El resultado del 43% es una buena estimación del porcentaje de la población. ¿Respuestas afirmativas? No. ¿Por qué? Nuevamente por el tipo de encuesta, ya que hay respuestas voluntarias y no podemos asegurar que se apeguen a la realidad. Caso contrario, si es una muestra aleatoria simple. Cálculo del valor crítico. Calcula el valor crítico que corresponde al nivel de confianza del 99%. Entonces a este se le realiza la totalidad, el 1 menos 0.99 nos brinda un resultado de 0.005. Obtuve la información de las tablas descritas acá y puedo encontrar que el valor más próximo es el 0.051, por lo tanto tengo la suma de estos dos valores, que lo tengo aquí expresado como se indica de esta manera, el 2.5 más 0.07, entonces pues tenemos 2.57. Expresa el intervalo de confianza de 0.200 y 0.500. Entonces aquí tenemos las fórmulas donde la primera es el límite superior más el límite inferior entre 2 y la segunda pues es límite superior menos límite inferior entre 2. Tenemos el resultado de la primera es de 0.350 y la segunda es de 0.150. 7.3. Estimación de la media poblacional estándar conocida. Ejercicios páginas 351, 355
Vamos con la primera, la estimación puntual. En general, ¿qué es una estimación puntual de un parámetro poblacional a partir de una muestra aleatoria simple de las estaturas de una población? Como la población de todos los jugadores de básquetbol de la NBA, ¿cómo calcularía la mejor estimación puntual de la media poblacional? El estimador puntual es cuando se usa un parámetro extraído de la muestra. Este puede ser de la media de la muestra, la proporción de la población o la desviación de la muestra. Muestra aleatoria simple. Un ingeniero de diseño de Ford Motor Company debe estimar la longitud media de las piernas de todos los adultos. Para ello obtiene una lista de los 1.275 empleados de su fábrica y luego obtiene una muestra aleatoria simple de 50 empleados. Si utiliza esta muestra para construir un intervalo de confianza del 95%, que permita estimar la longitud media de las piernas de la población de esos adultos. ¿Su estimación es adecuada? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque el intervalo corresponde al 95%, nos indica que nos brinda límites del intervalo de confianza adecuado, ya que el 95% de las veces que se aplique la encuesta nos dará el mismo resultado. Intervalo de confianza. Con base a las estaturas de las mujeres incluidas en el conjunto de datos 1 del apéndice B y suponiendo que las estaturas de las mujeres tienen una desviación estándar de 2.5 pulgadas, se obtiene el siguiente intervalo de confianza del 95%. Que tenemos aquí los datos que se muestran: 62.42, 63.97 pulgadas. Suponiendo que usted es reportero de un periódico, escriba un enunciado que interprete de manera correcta ese intervalo de confianza, incluyendo la siguiente información. Aquí tenemos la fórmula donde es el límite superior menos el límite inferior entre 2 nos da 0.78, y la siguiente es con suma mu, nos brinda 63.20. Entonces se presenta la siguiente solución donde todas las mujeres prestan una desviación de 2.5 de un margen de error de 0.78 pulgadas por la resta de los límites superior y el límite inferior. La media es la suma de 63.97 más 62.42 entre 2, o sea que tenemos 63.20 pulgadas utilizando los límites antes mencionados. Con eso se debe considerar que el 95% del intervalo de confianza. De acuerdo. Estimador insesgado. Una de las características de la media muestral que le convierte en un buen estimador es una media poblacional. Es que esa media es un estimador insesgado. ¿Qué significa que un estadístico sea un estimador insesgado de un parámetro poblacional? Esa es una muestra de tendencia central, ya que generalmente muestra una nula variación en los valores de la muestra. Es estable ante otras estimaciones, ya que no generaría movimientos hacia izquierda o derecha. Bien, calificación de crédito. Las puntuaciones de crédito FICO, Fair, Isaac and Company, de una muestra aleatoria simple de solicitantes de tarjeta de crédito, confianza 95%, N50, X media, 675, y se sabe que es 68. Muy bien, entonces aquí tenemos el ejercicio, tenemos los datos de este lado, el nivel de confianza, usamos Minitab también para poder corroborar que Z nos daría 1.96. Entonces aquí tenemos que el límite superior sería 695.83 y el límite inferior de 658.17, con un error de 18.83. Distancias de frenado. Las distancias de frenado de una muestra aleatoria simple de automóviles, confianza 95%, más los datos que tenemos acá. Tenemos exactamente el mismo desarrollo con los datos según la fórmula de T, para poder desarrollar junto con la del error.
Entonces tenemos una estimación, tenemos un resultado que la E es de 2.43. Tenemos el límite superior, el límite inferior, según las fórmulas dadas y brindadas. El límite superior es de 139.43 y el inferior de 134.57. 7.4. Estimación de la media poblacional. ¿Dónde está el error? ¿Dónde está el error? Una nota informativa en USA Today señaló que los consumidores gastarán un promedio de estimación de 483 pesos dólares en mercancía por el reinicio de las clases. Se informó que el valor se basaba en una encuesta de 8.453 consumidores y que el margen de error es de más o menos un punto porcentual que esté incorrecto en esta información. El margen de error debe expresarse en el mismo valor que el promedio para que exista una referencia. Sin embargo, al hacerlo de esta manera se refiere a Z para dejar dentro del área sombreada lo que el promedio o la media indica. Sin embargo, pues causa confusión. Y eso es lo que debemos de aclarar. Debemos de tener exactamente la misma cantidad en proporción. Robusto. ¿Qué significa cuando decimos que los métodos para construir intervalos de confianza de esta sección son robustos frente a desviaciones respecto a la normalidad? Eso significa que los datos no siempre son rígidos. Si los valores son atípicos y no se alejan de la forma de la campana, entonces indica que no son afectados en sí. Los métodos para construir intervalos de confianza de esta sección son robustos con respecto a los métodos de muestreo inadecuados. Sí lo son, ya que expresamos los coeficientes de confianza, son expresados y estandarizados en Z, por lo tanto la distribución no es normal y no se despega de ella. Muestreo. A una organización nacional de encuestas fue contratada para estimar la cantidad media de dinero en efectivo que lleva consigo los adultos en Estados Unidos. El plan de muestreo original incluía llamadas telefónicas de 2.500 números de teléfono diferentes en todo el territorio estadounidense, pero un gerente decidió ahorrar gastos en llamadas de larga distancia utilizando una muestra aleatoria simple de 2.500 números telefónicos, o sea el 10%, dentro del estado de California. Si esta muestra se utiliza para construir un intervalo de confianza del 95% para estimar la media poblacional, ¿se obtendrá una buena estimación? No podemos utilizarla de esta manera. ¿Por qué? Al realizar esto, pudiéramos entender que solo está interesado en medir el mercado de California y no específicamente el de Estados Unidos, por lo que esta forma de trabajo no es la más apta para este análisis. Grados de libertad. Se obtiene una muestra aleatoria simple de tamaño de 5 a partir de una población de conductores que viven en la ciudad de Nueva York y se mide el tiempo de reacción de frenado de cada conductor. Los resultados se usarán para construir un intervalo de confianza del 95%. ¿Cuál es el número de grados de libertad que debe usarse para calcular el voto crítico? De una explicación breve del número de grados de libertad. Bien, grados de libertad, GL, como lo indica la fórmula que está aquí señalada, es N-1 para el número de grados de libertad. Entonces, si tenemos N5, solamente le vamos a restar un 1. Entonces tenemos un 4 como grados de libertad. Siguiente. Costos de hospital del 95% de confianza, más los datos que tenemos aquí, según datos de costo hospitalario para víctimas de choque de Estados Unidos que usaban cinturones de seguridad del Departamento de Transporte. Tenemos aquí la media de la muestra como 9.270. Utilizamos herramienta tecnológica con los datos que se nos brindaron. Tenemos un error estándar de la media de 123, una desviación estándar de 569, una media de 904. Entonces, ¿cómo podemos obtener la E? Pues la resta entre los valores de la media menos la media de la muestra. ¿Cómo lo hicimos en Minitab? Nos fuimos a estadística básica, T de una muestra,
cambiamos a datos de resumidos, llenamos la información que se nos brindó en el ejercicio y pues ya tenemos estadísticas descriptivas. Contaminación de automóviles, 99% de confianza, N7.12.4. Los valores originales son emisiones de óxido de nitrógeno en gramos milla. Muy bien, entonces hacemos exactamente el mismo procedimiento. Datos resumidos, llenamos la media de la muestra, la desviación estándar. Entonces aquí tenemos que agregar en opciones para que te dé una muestra opciones, nivel de confianza del 99% y la hipótesis alterna será media diferente de la media hipotética. Y pues aquí tenemos los resultados que nos dio la herramienta tecnológica con un error de estándar de la media de 0.151 y pues las diferencias que podemos realizar. Estimación de la varianza poblacional. Ejercicios de la página 377 a la 380. Conocimientos estadísticos y pensamiento crítico. Interpretación de un intervalo de confianza con los pesos de los dulces de M&M's incluidos en el conjunto de los datos 18 del apéndice B. Utilizamos la desviación estándar de la muestra con el dato que se nos indica para obtener la siguiente estimación de un intervalo de confianza del 95% de la desviación estándar de los pesos de todos los dulces de M&M's con los gramos que se nos indica. Redacte un enunciado que interprete correctamente este intervalo de confianza. Podemos asegurar que con la validación de los límites brindados tenemos una confianza del 95% por desviación estándar. Entonces podemos confiar en esto. Expresión de intervalos de confianza. El intervalo de confianza del ejercicio 1 es equivalente a la expresión 0.0455 gramos, 0.0602 gramos. El intervalo de confianza dado en el ejercicio 1 es equivalente a la expresión 0.05285 gramos más menos 0.00735. Sí. ¿Por qué? La suma o la resta nos brinda el resultado de 0.0455 gramos, 0.0602 gramos, considerando entonces la media a 0.05285 como la media central y a 0.00735 como el rango de error. Intervalo de confianza válido. Un encuestador de Gallup Organization genera aleatoriamente los dos últimos dígitos de números telefónicos, de manera que los números del 00 al 99 son igualmente probables, que pueden utilizar los métodos de esta sección para construir un intervalo de confianza para la desviación estándar de la población de todos los recursos. ¿Se puede utilizar los métodos de esa sección? No. ¿Por qué? Por no cumplir con las disposiciones de la distribución normal requiere y dar un intervalo de confianza adecuado. Estimadores insesgados. ¿Qué es un estimador insesgado? Es una estimación de muestras, lo cual es igual a la media de los parámetros poblacionales. La siguiente pregunta. ¿La varianza muestral es un estimador insesgado de la varianza poblacional? ¿La desviación estándar muestral es un estimador insesgado de la desviación estándar poblacional? La respuesta de ambas. Mientras coincidan ambas, se consideran insesgadas. Conteo de glóbulos blancos en la sangre. En glóbulos blancos por microlitro. Confianza del 99%, N7, 7.6 y 2.09.
2.19. Tenemos aquí la varianza de 4.08 y tenemos los datos brindados. ¿Cómo lo hicimos? Pues lo ingresamos a Minitab con estadística básica. Seleccionamos T de una muestra, varianza de una muestra, varianza de una muestra, desviación estándar de la muestra, ingresamos el tamaño de la muestra, es 7, la desviación estándar de la muestra es 2.019, nos vamos a opciones, varianza de una muestra de opciones, el nivel de confianza que se nos brindó es de 0.99, le damos a aceptar y tenemos los datos brindados sin la herramienta tecnológica y con la herramienta tecnológica que es 1.14.8 y 6.016 y aquí están los datos que utilizamos. Entonces en esta ocasión decidimos no utilizar de manera manual, optamos por utilizarlo como herramienta tecnológica. Entonces nos indicaba en esta parte que nos fuéramos a estadística, estadística básica, desviación estándar de la muestra y pues comenzar a utilizar los datos de 7, 2.019, algunas opciones. Aquí está el 95%, pero vamos a cambiarla a 99%, como nos indica la problemática. Y dejamos en desviación estándar hipotética. Sí. Y aquí tenemos los datos. Solamente que aquí vamos a tener que cambiarle los decimales para que fuese más acercado. Le damos clic derecho, nos vamos a lugares de los decimales y podemos manipular. En esta ocasión pues nos da igual a lo que el libro nos indicó, utilizando la herramienta tecnológica. Bien. Tiempos de reacción de acumuladores de NASCAR, confianza del 99%. Vamos a realizar el mismo movimiento. Estadística básica, varianza. Pero ahora vamos con N8, desviación estándar. Nivel de confianza del 99%. Es la forma de utilizar Minitab. Tenemos los mismos datos que se nos brindan. Muy bien, esa es la forma, el procedimiento de utilizar Minitab, para que no exista duda del mismo procedimiento anterior. Bien, fundamentos de la prueba de hipótesis. Prueba de hipótesis al informar sobre una encuesta de 61.647 personas en msnbc.com. La revista Elle afirmó que solo el 20% de los jefes son buenos comunicadores, sin realizar cálculos formales. Parece que los resultados muestrales sustentan la afirmación de que menos del 50% de las personas creen que los jefes son buenos comunicadores. Se puede considerar que la afirmación Parece que los resultados muestrales sustentan la afirmación de que menos del 50% de las personas creen que los jefes son buenos comunicadores. Es pregunta. Se puede considerar que la afirmación es correcta en base a que el resultado es menor a la estimación que la misma locución señala. Sin embargo, no podemos sustentarlo por la afirmación sin fundamentos de algún tipo de muestreo. Solamente es
es un comentario, pregunta sencilla. ¿Qué incluye después de saber que los resultados de la encuesta se obtuvieron por internet de personas que eligieron responder? Desconfianza. Para mí, esta respuesta fue una aportación, lo cual no se puede considerar como válida por el tipo de interpretación sin tener claras especificaciones del método utilizado. Interpretación del valor P. Cuando termine el ensayo clínico del método EXORT para la selección del género, se llevará a cabo una prueba formal de hipótesis por la hipótesis alternativa de punto 5, que corresponde a la afirmación de que el método EXORT aumenta la probabilidad de tener una niña, de manera que la proporción de niñas es mayor que punto 5 si usted fuera el responsable de desarrollar el método de EXORT y quisiera demostrar su eficiencia. ¿Cuáles de los siguientes valores P preferiría? Elegiríamos el punto 0,5. ¿Por qué? Ya que este nos muestra que el margen de efectividad es del 95% sobre las pruebas para dar un verdadero resultado de confianza. 3. Probar si la media es igual a 325 miligramos. Se etiquetan frascos de aspirina Bayer con la información de que cada tableta contiene 325 miligramos de aspirina. Un gerente de control de calidad considera que se puede usar una muestra grande de datos para sustentar la afirmación de que la cantidad media de aspirina de las tabletas es igual a 325 miligramos, como lo indica la etiqueta. ¿Se puede utilizar una prueba de hipótesis para sustentar dicha afirmación? No nos permite corroborar o anular la hipótesis, no es al 100% confiable. ¿Por qué? Porque todos los parámetros no son similares todo el tiempo, por lo que no tendremos un valor afirmativo o el que se pueda llegar a aceptar. Apoyo a una afirmación. En los resultados preliminares de parejas que utilizaron el método Gender Choice de selección del género para incrementar la probabilidad de tener una niña, 20 parejas utilizaron el método, de los cuales 8 tuvieron niñas y 12 tuvieron niños. Puesto que la proporción muestral de las niñas es de 8 entre 20 o .40, los datos muestrales pueden sustentar la afirmación de que la proporción de niñas es mayor de .5, o sea, la mitad mínimo del valor. No lo podemos hacer. No lo son, ya que nos brinda un .4 de 8 entre 20, lo que incurriría a un hecho al azar que afecta esto, o bien el producto no está correctamente diseñado para lograr este objetivo. Se puede utilizar cualquier proporción muestral menor que .5 para sustentar la afirmación de que la proporción poblacional es mayor que .5. No se puede utilizar, ya que no tenemos la oportunidad de que se cumpla al azar. Afirmación. Al lanzar una moneda se obtienen más caras y resultan 90 caras en 100 lanzamientos. Totalmente la muestra simple arroja que hay una preferencia y no es el azar. En el azar estaríamos hablando entre un 52, un 55, 60%, pero cuando ya existe una tendencia más clara sobre los resultados, pues nos indica claramente quién es quien tiene la preferencia. El ingreso anual medio de empleados que tomaron un curso de estadística es mayor que 60,000 pesos. La hipótesis es nula, es la afirmación de que este parámetro, ya que utiliza es una de las variables para considerar como la media. Prueba de una afirmación respecto a una proporción. Proporción muestral es en una encuesta Harris. Se preguntó a un grupo de adultos si estaban a favor de eliminar las monedas de $1 centavo y 1,261 respondieron no, 491 respondieron sí y 384 no opinaron. ¿Cuál es la proporción muestral de respuestas afirmativas y qué
notación se utiliza para representarla? La proporción muestral, ¿no? ¿Cuál es la fórmula? X entre 20. X entre n, perdón. Quedando la parte de la muestra entre la totalidad de la suma del tamaño de la muestra. Suma de todos los integrantes. Empezamos 1261 respondieron, 491 respondieron que sí y 384 no opinaron, con un total de 2136. Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es la proporción muestral de respuestas afirmativas? La proporción, dijeron que sí, son 491 entre la totalidad de ese universo, que son 2136, pues es una división, por lo tanto 0.229 como proporción muestral. Quedaría aproximadamente casi el 23% respondieron que sí. Encuesta en línea. América Online realizó una encuesta en la que pidió a usuarios de internet que respondieran la siguiente pregunta: ¿quiere vivir 100 años? De 5.266 respuestas, 3.042 fueron afirmativas. Es válido usar esos resultados de muestra para someter a prueba la afirmación de que la mayoría de los integrantes de la población general desea vivir 100 años. No podemos utilizar esto como válido, ya que se despega del punto 5 de lo generalizado. ¿Por qué? Es un resultado aún bajo para considerar o asumir que todos quieren vivir 100 años, normalmente, y aparte por el tipo de encuesta. Se supone, analizándolo, pues el 100% de los encuestados, o sea, 5.266, haciendo una regla de 3, que esto a lo anterior representa el 100%, ¿qué porcentaje representa de los que sí quieren vivir? Pues el 57.56. Como lo mencionamos anteriormente, pues se considera aún todavía bajo para poder decir que todos quieren o asumir que esa es la situación que se estaría asumiendo, considerando que es la mayoría. Interpretación del valor P. En 280 ensayos con terapeutas de contacto profesional, 123 veces se obtuvieron respuestas correctas a una pregunta. Se obtuvo el valor P de 0.979 cuando se sometió a prueba la afirmación de que P es mayor que 0.5. La proporción de respuestas correctas es mayor a la proporción de 0.5 que se esperaría por el azar. ¿Cuál es el valor de la proporción muestral? Con base de que en el valor P de 0.979. ¿Por qué podemos concluir acerca de la afirmación de que P es mayor a 0.5? Utilizando la fórmula de proporción muestral de X entre N, que es 123 entre 280, es igual a 0.4392, por lo que queda por P mayor a 0.5 y el valor pues es 0.979, entonces no se puede rechazar la hipótesis nula. Notación y valor P. Remítase al ejercicio 3 y establezca la diferencia entre el valor de P y el valor P. Antes de establecimientos de que es más fácil recordar de manera de interpretar el valor P de la siguiente manera: si P es un valor bajo, la hipótesis nula se rechaza. Si es P el valor alto, la hipótesis nula se queda. ¿Qué significa esto? Como lo dijimos en el pasado slide, no podemos rechazar la hipótesis nula ya que la proporción muestral es muy alta. Y esos son los mismos datos que obtuvimos del slide anterior. Bien, solicitudes universitarias en línea. Un estudio reciente reveló que el 93% de las solicitudes de ingreso a las universidades se envían por internet, según datos de la Asociación National Association of College Admission Counseling. Suponga que este resultado se basa en una muestra aleatoria simple de 1000 solicitudes, de las cuales 530 fueron enviadas por internet. Utilice un nivel de significancia de 0.01 para someter a la prueba de la afirmación de que todas las solicitudes universitarias, el porcentaje que se envía por internet es igual al 50%. ¿Cuál es el estadístico de prueba? ¿Cuál es el estadístico crítico? ¿Cuál es el valor de P? Bien,
Entonces, aquí tenemos la fórmula del valor de estadística de la prueba. Despejamos .53 menos .50, que tenemos un .03, una resta, y tenemos una raíz sobre los datos que tenemos obtenidos de .50 por 1 menos .50 entre 1000. Bueno, pues aquí ya realizando las operaciones tenemos 1.90. Los valores críticos pues es .005 y .995. Entonces pues la Z es más o menos 2.575. Y aquí tenemos toda la información que se nos está solicitando de este lado, ¿no? Tanto los valores críticos, cuál es el valor de P, cuál es el estadístico de prueba. ¿Cuál es la conclusión? No podemos usar la hipótesis nula por no contar con el soporte adecuado para esta referencia. Se puede utilizar una prueba de hipótesis para demostrar que el porcentaje de las solicitudes universitarias que se envían por internet es igual al 50% como se afirma. No se puede utilizar porque falta demostrar la hipótesis. Siguiente. Conducción y escritura de mensajes de texto. En una encuesta, en un total de 2.246 adultos elegidos al azar en Estados Unidos, 1.864 dijeron que debía prohibirse escribir mensajes de texto al conducir un automóvil. Considera una prueba de hipótesis con un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que más del 80% de los adultos creen que escribir mensajes de texto al conducir debería ser ilegal. Las preguntas: ¿cuál es el estadístico de prueba? ¿Cuál es el valor crítico? ¿Cuál es P? ¿Cuál es la conclusión? Los resultados, aquí los tenemos despejados. X entre N, tenemos el resultado de .8299. Despejamos la Z con todos los datos anteriormente. Esto nos da 3.54. Y los valores críticos, pues aquí restamos 1 menos .05, pues nos da un total de 0.95. Entonces aquí tenemos los resultados de los cuestionamientos. ¿Cuál es la conclusión? Toda la evidencia nos muestra que es mayor del 80% propuesto, por lo que se afirma el problema propuesto. 8.4. Prueba de afirmación respecto a una media. Identificación de requisitos. El conjunto de datos 4 del apéndice B incluye las cantidades de nicotina de 25 cigarrillos de diferentes tamaños grandes. Si consideramos utilizar una muestra para someter la prueba de afirmación de que todos los cigarrillos tamaño grande tienen una media de 1.5 miligramos de nicotina, indique los requisitos que debe cumplirse. Conocer mayor información sobre los rangos a validar para la desviación estándar, la poblacional y la distribuida. Intervalos de confianza. Si quisiera construir un intervalo de confianza para someter a prueba la afirmación de que los estudiantes universitarios tienen una puntuación de coeficiente intelectual mayor que 100 y pudiéramos realizar la prueba de un nivel de significancia de 0.01, ¿qué nivel de confianza deberíamos utilizar para el intervalo de confianza? Esta afirmación debe tener dos colas, por lo que se debe restar la misma cantidad de ambos lados, restando 0.01 y 0.01 con 0.98. Según la campana nos indica que los lados deben de ser iguales, más menos, y lo central pues es el resultado de confianza que nos debe de tener. Significancia práctica. Una prueba de hipótesis de que la dieta Zone es eficaz da como resultado la siguiente exclusión: existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que el cambio medio de peso es menor que 0. La muestra de 40 sujetos tuvo una pérdida media de peso de 2.1 libras según datos. La pérdida de peso de 2.1 libras es estadísticamente significativa. La pérdida de peso de 2.1 libras tiene una significancia práctica. No lo tiene, no, porque es muy poco peso para indicar la validez de la prueba. Aparte que no conocemos muchos datos de las 40 sujetos
que se pesaron, no conocemos una media, no conocemos cuál es el rango máximo mínimo, no conocemos la mayoría de la información, aparte que 2.1 libras no marca una mayor diferencia. Estatura al estar sentado. Un alumno del autor midió las estaturas de 36 estudiantes varones de una clase. Al estar sentado se obtuvo una media de 92.8 centímetros. La población de hombres tiene una estatura al estar sentados de una media de 91.4 centímetros y una desviación estándar de 3.6. Lo ingresamos con herramienta tecnológica. Aquí están los resultados que están en el libro estadístico de prueba Z2.33, pero con herramienta tecnológica tenemos otra información. Hay algo en los datos muestrales que sugiere que no deberían usarse los métodos de esta sección. Con esto hay evidencia para rechazar lo anterior. ¿Y cuál es el procedimiento que utilizamos? Fuimos a Minitab, estadísticas básicas, Z de una muestra, datos resumidos. Bueno, pues llenamos toda la información: tamaño de la muestra, media de la muestra, desviación estándar, opciones, el nivel de confianza y la hipótesis alterna, media diferente a media hipotética. Entonces aquí tenemos la información brindada para poder dar a conocer esta información. Aquí el valor de P es 0.020. ¿Por qué? Porque no le agregamos mayor disponibilidad en los decimales. Pesos de osos. La salud de la población de osos de Yellowstone National Park es vigilada por medio de las medidas periódicas que se realizan a osos anestesiados. Una muestra de 54 osos tiene un peso medio de 182.9 libras, suponiendo que sabemos es igual que 121.8 libras. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter la prueba. La afirmación de que la media poblacional de todos estos pesos de osos es mayor a 150 libras. Utilizando el mismo método, damos estos resultados. En el error estándar de la media es de 16.6, μ es 155.6, el valor de Z es 198, el valor de P 0.0236, la media es 182.9. La desviación estándar conocida es de 121.8. 8.5. Prueba de una afirmación respecto a una media. Requisito de normalidad. Considerando una muestra aleatoria simple de 20 velocidades de automóviles de la carretera 405 de California, se desea someter a prueba la afirmación de que todos los valores muestrales se obtuvieron de una población con una media mayor que la velocidad máxima permitida de 65 millas por hora. Es necesario determinar si la muestra proviene de una población distribuida de manera normal. Si su respuesta es afirmativa, ¿qué método se podría utilizar para determinarlo? Es una muestra de población normal, ya que la muestra actual es menor al 30%, por lo que cualquier gráfica nos mostrará estas evidencias. Bueno, en sí, vamos a la siguiente. Grados libertad en estadística. ¿Qué significa grados GL? Pues significa grados libertad. Si utilizara una muestra aleatoria simple de 20 velocidades de automóviles en la carretera 405 California para someter la prueba de afirmación de los valores, ¿cuál es el valor específico de grados libertad? Bueno, pues tenemos 20 automóviles. A esto le restamos 1 pues según la fórmula de grados libertad y tendremos 19. ¿Qué es una prueba T? ¿Para qué se utiliza la letra T? Es una prueba de hipótesis que se utiliza para student, por lo cual se determina la T. Verificación de la realidad. A diferencia de la sección anterior, esta sección no incluye el requisito que se le reconozca el valor de la desviación estándar poblacional.
¿Qué sección es más probable de que aplique en situaciones reales? Esto o la anterior. ¿Por qué? La mayoría de los ejercicios no se nos otorga la mayor cantidad de las evidencias. Es por ello que la existencia de fórmulas o para obtener ciertos datos solo aplica para esta sección. 8.6. Requisito de normalidad. Las pruebas de hipótesis sobre afirmaciones acerca de la media poblacional o de la desviación estándar poblacional requieren de una muestra aleatoria simple, obtenida de una población distribuida de manera normal. ¿En qué difiere el requisito de normalidad para una prueba de hipótesis de una afirmación sobre una desviación estándar del requisito de normalidad para una prueba de hipótesis de una afirmación sobre una media? Para que esto sea válido, la distribución de la población debe acercarse más a la normal. Esto para considerarlo dentro de la afirmación de la hipótesis. Método de intervalo de confianza de la prueba de hipótesis. Se afirma que las manos de un hombre tienen longitudes de desviación estándar menos de 200 milímetros. Usted plantea o someter a prueba esa afirmación con un nivel de significancia de 0.01 mediante la construcción de un intervalo de confianza. ¿Qué nivel de confianza debería utilizar para el intervalo? La conclusión basada en el intervalo de confianza será igual a la conclusión basada en una prueba de hipótesis que utiliza el método tradicional o el método de valor P. Estamos restando de ambos lados el 0.01, quedando en 0.98 como valor de confianza, ya que esta se resta al nivel de significancia de ambos lados. Requisitos. Se afirma que las cantidades diarias de lluvia de Boston tiene una desviación estándar igual a 0.25 pulgadas. Los datos muestrales indican que las cantidades diarias de lluvia provienen de una población de una distribución muy diferente a de la normal. El uso de las muestras muy grandes podría compensar la falta de normalidad, de manera que sea posible utilizar los métodos de esta sección de las pruebas de hipótesis. Para el resultado sea factible, estas muestras deben cumplir con el requisito de normalidad. Por lo tanto, no podemos hacer uso de este tipo de muestra fuera de la normalidad. Prueba de una afirmación sobre una varianza. Se afirma que los pies de los hombres tienen anchura de una varianza igual a 32 milímetros cuadrados. La prueba de hipótesis de la afirmación de la varianza es de 32 milímetros cuadrados, es equivalente a una prueba de afirmación de la desviación estándar igual a 6 milímetros. Sí, ya que es una equivalencia matemática. También considerando que las pruebas de la hipótesis y de la varianza son semejantes para la desviación estándar. Bien, pues esto ha sido todo sobre el tema, sobre los capítulos 7 y 8 del libro de Estadística Inferencial 1 de Mario Trolla. Muchas gracias.